Buenas tardes. Me da gusto saludarle, hermano. Pues espero que se le haya pasado bien estas fiestas. Le haya dado gracias a Dios por muchas cosas. No decía el rey David, si enumeráramos todas las cosas, simplemente no terminaríamos, ¿verdad? Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde, poder compartir la palabra de Dios y aprender juntos. ¿Cuántos quieren aprender la palabra? Por esa razón estamos aquí. Y le invito, por favor, que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a ir al verso número 4. ¿Ya lo tiene? Gracias. Dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, entiéndase, para edificación. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Hasta aquí, vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos aquí. Lo hacemos con toda libertad, Señor, sabiendo que en ti hay libertad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, que es nuestro Maestro, nuestra guía, y que nos enseña todas las cosas. En esta tarde, Señor, queremos abrir tu palabra, queremos considerar tu consejo, aprender, Señor, las cosas que están aquí para edificación de nuestra vida espiritual, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, mis hermanos, aquellos que nos escuchan, que podamos, Señor, juntos ir hacia la madurez en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a continuar entonces desarrollando la serie La obra del Espíritu Santo. Y hemos estado ya tratando por algunas semanas lo referente a los dones espirituales. Y para mí ha sido muy bueno el poder irnos paso por paso, de manera individual, considerar cada uno de los dones. Y bueno, pues a mí me ha enseñado la palabra respecto a los dones. ¿Le ha enseñado usted la Escritura esto? Hemos estado exponiéndonos a esto. Y qué bueno, porque de esa manera vamos creciendo. Y el día de hoy, pues como lo acabamos de leer, vamos a continuar con el estudio de estos dones. Y el día de hoy nos vamos a ocupar con el don llamado de fe. El don de fe. Y esta enseñanza, mi hermano, la considero muy importante por la razón de que debemos conocer a profundidad acerca de lo que la Biblia enseña respecto a este don. Porque ha habido muchos abusos, algunos han caído en algunos excesos considerados no muy saludables, porque de repente comenzamos a escuchar frases como esta: yo tengo mucha fe, y como yo tengo mucha fe, pues yo puedo entonces comprar una casa o un auto, el que me guste, ¿no? Y lo voy a comprar por fe. Otros dicen, voy a ir a tal o cual lugar por fe. Hermano, vamos a hacer un viaje a Israel, vamos a juntarnos todos, cuesta $5,000. Ay, no, pues no puede. Usted anótese por fe. Y el otro también dice, pues por fe voy a ir. También, por ejemplo, encontramos que un hermano le dice al otro, pues yo soy muy enfermo, me duele aquí, tengo algún asunto con el riñón. No declares eso. Por fe declara que está sano. Usted no tiene nada. Por fe lo creemos. Bueno, y así están haciendo algunas aseveraciones. El argumento que se está brindando para apoyar esto es que dicen ellos que la Biblia dice que por la fe yo puedo mover montañas. Y por tal razón,
Puedo hacer entonces cualquier cosa que yo me proponga. Al fin y al cabo, al que cree, todo le es posible. Yo pregunto, ¿será así? ¿Qué opina mi hermano? Al que cree todo le es posible, ¿sí o no? Sí, pero tiene sus salvedades. ¿Sí? Ahorita lo vamos a empezar a estudiar. Por eso la importancia de conocer acerca del don de la fe, para ser bien enseñados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de razonamientos? Pues sacan los textos fuera del contexto y los interpretan mal. Y como resultado de su mala interpretación, los aplican de manera incorrecta en su vida personal. Por eso es importante conocer este don. Vamos a comenzar entonces a estudiar, y lo primero que yo traigo ante ustedes es que la Biblia siempre trata el asunto de la fe como algo fundamental. Cuando vamos a la palabra, la fe es como la columna vertebral del cristianismo. Por ejemplo, por la fe, tú y yo creemos que el universo fue constituido por la mano de Dios. ¿Cuántos creen esto? Por la fe lo creemos. ¿Estuvimos ahí? No. Sin embargo, lo creemos porque la palabra de Dios así lo dice. Abraham recibió, por ejemplo, las promesas mediante la fe. ¿Es correcto? Fue probado ¿en dónde? En su fe. Y se le recuerda ahora como el padre de la fe. Por la fe también nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Por la fe somos salvos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Por la fe heredamos la vida eterna. Y toda nuestra vida cristiana gira en torno a la fe. El justo por la fe vivirá. Sin embargo, Pablo hace mención aquí en 1 Corintios de manera específica cuando se refiere al don de la fe, que parece ser algo distinto a la fe que comúnmente conocemos. Y de hecho sí hay una diferencia. Por esa razón, Pablo menciona al don de la fe como un regalo especial otorgado por Dios a algunos del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? Somos miembros y en el cuerpo hay muchos miembros. Y Dios ha otorgado estos regalos espirituales entre los cuales se encuentra precisamente la fe. Y Dios en base a su sabiduría le dio a cada uno lo que Él quiso. ¿Sí? Por tanto, si tenemos dones, incluyendo este de fe, debemos de usarlo a fin de cumplir, su propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar a la iglesia. Fíjate, así como el pastor, el maestro, el evangelista, el que tiene don de profecía, lo usa para edificar a la iglesia, de la misma manera el que tiene el don de fe debe de utilizarlo para edificar a la iglesia. Y aquí me surgieron algunas preguntas muy interesantes. Preste atención. Y le pregunto, si me contesta, por favor, se lo voy a agradecer. ¿Todos en la iglesia tienen un don profético? ¿Todos en la iglesia son pastores, maestros, evangelistas? Por lo tanto, pregunta, ¿todos en la iglesia tienen el don de fe? Fíjese, la línea de razonamiento que estamos usando. Si Dios otorga dones a los hombres y no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, vuelvo a preguntar, ¿todos en el cuerpo de Cristo tienen el don de fe, sí o no? Qué bueno, vamos a aprender. La respuesta es no. No todos en la iglesia tienen el don de fe. Siguiente pregunta. ¿Todos los creyentes deben de tener fe? Sí. ¿Nota la diferencia? Ahí es a donde queremos llegar en esta tarde, mis hermanos. Aprender qué es acerca del don de fe. Personalmente, yo creo que sí deberíamos todos de tener el don de fe. Y si no lo tenemos, hay que pedírselo a Dios, el cual yo creo que conforme a su voluntad nos lo puede otorgar. La Biblia entonces es clara cuando habla acerca de la fe. Y como parte de nuestra vida cristiana, la Biblia sí hace diferencia entre 4 clases de fe. Y lo vamos a empezar a estudiar.
La primera de ellas es la fe que tiene que ver con la salvación. Esa fe se distingue muy claramente y se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8. La mayoría se lo sabe de memoria. ¿Qué dice este verso? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? ¿Se lo sabe? Y luego, ¿qué dice? Por medio de la fe. Aquí encontramos esta capacidad. Y dice ahí, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta fe que se menciona aquí, que sirve para salvación, esta fe no se trata de un don, porque no es el tener la fe suficiente para ser salvo. No se mide en base a lo que yo crea o en base a lo que yo haga. La salvación, ¿cómo la recibimos? Por gracia, ¿verdad? Gratuitamente. Solamente tuvimos que creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. La segunda aplicación que se le da a la palabra fe la encontramos en aquella que se menciona en Gálatas 5:22, que se refiere precisamente al fruto del Espíritu. ¿Sí? Dice ahí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero esta clase de fe se refiere a aquella que nos da el Espíritu Santo para poder vivir ahora de manera confiable, siendo honestos, teniendo integridad y honradez. Si usted es un hijo de Dios, mi hermano, y tiene la fe como parte del fruto, usted y yo deberíamos de ser personas honestas, íntegras, confiables. ¿Cuántos somos así? ¿Dos? Qué bueno que nos pone a pensar. Porque si hay áreas en nuestra vida que no están funcionando adecuadamente conforme a la palabra y conforme al fruto del Espíritu, debemos ajustar para entonces caminar en lo que dice la Escritura, en la fe. Entonces la fe aquí es vista como ser confiables, honestos, ser íntegros y manifestar honradez. Entonces aquí la fe no es como un don. No es algo que Dios te regala para que tú seas honesto, íntegro, etcétera, sino que es una decisión personal. Yo decido y tú decides ser íntegro. Tú decides ser honesto. ¿Sí está entendiendo la diferencia? ¿Sí o no? Entonces no es esto el don de fe. Vamos al tercer punto. La fe también se encuentra y se refiere a la doctrina que profesamos. Eso se encuentra, por ejemplo, en Judas 3. Se lo voy a leer. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe. La fe aquí tiene que ver con la base doctrinal. Son las cosas que tú y yo creemos en base a la palabra. ¿Sí? Pregunta entonces, ¿en qué consiste el don de fe? Con mucha atención. El don de fe que menciona esta carta de Corintios es la capacidad sobrenatural dada por Dios para confiar en Él, aun y a pesar de que todo a tu alrededor parezca estar en contra. Eso es el don de fe. La capacidad que Dios te da y que Dios me da para seguir confiando en Él, aun y a pesar de que todo a tu alrededor parezca estar en contra. Un escritor llamado Peter Wagner dice lo siguiente: el don de la fe es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para discernir con confianza extraordinaria la voluntad y propósito de Dios para el futuro de su obra. En términos prácticos, mi hermano, ¿de qué se trata esto? Es la capacidad que una persona puede llegar a tener en una circunstancia difícil y no pierde la esperanza aún y a pesar de lo que le digan. Te puedes encontrar, por ejemplo, ante una situación médicamente hablando difícil. Te detectaron cierta enfermedad
que es muy difícil tratar, requiere demasiado tiempo, un proceso doloroso, por ejemplo el cáncer. Y esta persona que tiene el don de fe confía en Dios aún y a pesar de lo que le pueda decir el médico. Alguna situación difícil, por ejemplo legal, algún caso en corte, alguna situación en la familia, que aún y a pesar de que te están diciendo los abogados y todo apunta a que va a ser bien difícil, tú sigues confiando en Dios. No mengua, no baja, no se rebaja. Sigues confiando en Dios. Esto es la operación del don de fe. Que aún y a pesar de lo que te digan, tú te mantienes inconmovible. Y la gente te va a decir, es que no se puede hacer nada. Es que ya busqué 5 abogados, es que ya 10 médicos me dieron su apreciación médica, todo apunta que no. Y dicen por ahí, solamente un milagro puede hacer todo lo contrario. Solamente un milagro te puede salvar. Entonces, el que tiene el don de fe dice, bueno, los médicos tienen su punto de vista. El abogado podrá decir lo que quiera. Incluso el mismo juez podrá dictar. Pero quien tiene la última palabra es Dios. Y confío en Él hasta el último momento. Mire, ha habido casos, mi hermano, que pues, se me viene, por ejemplo, uno, donde el juez dicta la sentencia y dice, eso es así, se acabó, y todo parece ser que ya no hay para dónde. Y pasa algo inesperado, sobrenatural, de parte de Dios, basado en la fe, que Dios vuelca todo para bien. Y eso es el poder de Dios, actuando precisamente en los que tienen el don de la fe. Hace algunos años, recuerdo haber conocido a una hermana de otra congregación que tenía cáncer y se notaba muy mal su aspecto. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen familiares con cáncer. Y yo no sé si tú te puedas imaginar lo que es recibir una noticia de estas. Que estés sentado y que te digan, usted tiene cáncer. En la parte del cuerpo que quieras. No es algo fácil, mi hermano. Y a esta hermana le dieron la noticia y desde el primer momento en que ella fue avisada de esto, decidió en su corazón seguir confiando en Dios. Dice, me comentaba, me dice, Irán, yo voy a seguir confiando en Dios hasta el último aliento de mi vida. Y no me importa lo que pueda pasar, yo seguiré confiando en Él. Porque sé que Él es poderoso y Él me puede sanar. Esto es un don de fe. Al final de cuentas, mi hermano, pasaron los meses, se sometió a quimioterapias muy difíciles, se le cayó todo el pelo, muy débil, sus familiares estaban muy preocupados. Fue un dolor en la familia tremendo. Pero al final de cuentas, pudimos ver la mano de Dios. Ella sanó totalmente, recuperó su pelo y actualmente es servidora en la iglesia. Por el poder de Dios. Pero actuando en el don de la fe, creyendo más allá de lo que tus ojos puedan ver. Eso es el don, mi hermano. Y hay que pedírselo al Señor para poder entonces resistir cualquier tipo de cosa. Yo me pregunto aquí, ¿cuántos pudiéramos, en medio de una situación difícil, actuar de esta manera? ¿Cuántos pudiéramos actuar? Porque una cosa es decir, sí, yo creo, sí, Dios es mi pastor, nada me faltará. Sí, yo creo. Pero cuando estamos realmente en la situación, es ahí donde verdaderamente se va a demostrar si realmente tienes esa confianza en Dios. Por eso es importante pedir, anhelar este don en nuestra vida, mis hermanos. Se cuenta de un hombre que había sufrido un naufragio en una terrible tempestad. Y este hombre, al ser náufrago, quedó a la deriva, pudo llegar a una roca y quedarse ahí por días. Cuando este hombre fue rescatado, le preguntaron, oye, ¿cómo pudiste estar tan tranquilo, a pesar del frío, de las olas, del viento, de todo? ¿Qué acaso no temblabas de miedo? Le preguntaron. Él dijo, yo sí temblaba, pero la roca en la que estaba no, porque la roca era firme. Y la roca es Cristo, mi hermano. Y si tú y yo confiamos en la roca, no nos va a conmover nada de lo que pueda pasarnos. ¿Sí? Esa es la capacidad que Dios da a aquellos a quien Él ha dotado en este don.
Y sirve precisamente para soportar, y no solamente eso, sino también para ministrar a los hermanos de la iglesia. Esta hermana que le acabo de comentar que tenía cáncer, indudablemente que ministró mi corazón y el de mucha gente que la conocemos. Porque pudimos ver cómo ella se mantuvo firme. Y de eso se trata, mis hermanos, que aquellos que tengan el don de la fe, que sean inconmovibles, puedan animar a otros y exhortar y seguir confiando en el Señor. El don de la fe también opera en aquellas personas que se aferran a Dios, escucha, orando, rogando sin cesar por la salvación de un familiar y no pierden la esperanza. Son aquellos que se aferran a Dios, Señor, yo sé que tú lo vas a transformar, yo sé que va a llegar el día en que tú la vas a alcanzar, va a venir el arrepentimiento de su corazón y pueden pasar años. Pero esa persona que tiene el don de fe no pierde la esperanza, sigue orando por ellos. Yo recuerdo, si David me lo permite, había estado con él hace muchos años atrás platicando en su casa y él nos compartía que durante años estuvo orando por su esposa y por sus hijos. Y él se salía de noche con su Biblia escondida en el saco y se iba y por las calles iba orando, pidiéndole al Señor, Señor, toca el corazón de mi esposa, toca el corazón de mis hijos. Y pasaron años, ¿sí o no? Pasaron años y hoy es una realidad. Yo mismo, mis hermanos, antes de mi conversión hubo gente que estuvo orando por mí y no perdieron la esperanza, no perdieron la fe, sino que creyeron aquel que podía cambiar mi corazón. Y dijeron, vamos a orar. Y le decían a mi esposa, vamos a orar por él, no te preocupes, todo va a estar bien. Y vamos a orar. Y empezaron a orar. Y hoy es una realidad. ¿Cuántos estamos orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo? ¿Cuántos seguimos perseverando en eso? Lamentablemente no todos, mis hermanos. Hay quienes pierden la fe y dicen, no, ni naciendo, ni volviendo a nacer se convierte. Ya y muere mejor. Ya mejor ya. Y dejan de orar. No, mi hermano, tenga este don de fe para que siga perseverando en la oración y que sus familiares puedan convertirse a los caminos del Señor y pueda ser glorificado el nombre de Cristo. Entonces, los que tienen este don perciben la voluntad de Dios de tal manera que actúan como si las cosas fueran ya una realidad, fue un hecho ya. Estas personas con este don tienen la capacidad de percibir en el Espíritu las cosas anticipadas. ¿Sí? Ya lo vieron, ya Dios se los mostró. Y se mueven como si las cosas ya las hubieran recibido. ¿Por qué? Porque lo creen de todo su corazón. Y eso es algo bien sobrenatural. ¿Sí? Y esto es exactamente lo que la Biblia nos dice acerca de estos hombres que tuvieron este don y que se movieron aún y a pesar de que las cosas no eran claras. Mire, vaya por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice ahí, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué encontramos aquí? Mira, mi hermano, la vida de Noé estaba rodeada de circunstancias muy difíciles. Simplemente se le fue anunciado a él que preparara un arca porque iban a venir cosas que ni siquiera se habían dado en la tierra. ¿Qué circunstancias venían que no se habían visto antes? La lluvia. El mundo en ese tiempo jamás había visto llover ni una gota del cielo. Sin embargo, Noé, operando en esta confianza, en este don espiritual anticipadamente dado a este hombre, pudo ver el juicio de Dios y pudo ver
que descendía esa lluvia de arriba que inundaba todo el mundo por el juicio de Dios. Y él, como lo vio de manera anticipada, lo cree. Y como lo cree, comienza a construir el arca. ¿Cuánto tiempo le llevó construir el arca? 120 años. Puede ser, mi hermano, que Dios te haya dado una promesa a ti o a tu familia de un asunto difícil. Y por esa promesa que Él te dio, si en verdad te fue revelada, tienes ese don y comienzas a perseverar allí. Dios es fiel, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. ¿Cómo? No lo sé, pero yo le creo. Eso es el don de fe. Yo le creo. ¿Tú le crees? Yo espero que sí. Otro ejemplo, el de Abraham, ahí mismo, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta aquí. Abraham, mi hermano, pudo salir de la tierra en donde estaba, Ur de los Caldeos, y pudo salir con toda su familia porque le creyó a Dios. Él pudo ver, de alguna manera Dios se lo muestra, de manera sobrenatural, y él anticipadamente dice, ok, yo le creo a Dios, y sale de su tierra y de su parentela. Y comienza a vagar en el desierto, no sabía a dónde iba, en ese momento no había GPS, no había brújulas, no había nada, simplemente se guiaban por las estrellas y por el sol. Y arrancó Abraham sin saber a dónde iba, pero confiaba en que Dios le mostraría el lugar. ¿Cómo pudo Abraham salir de esto? Por medio de la fe. Este don que opera en el corazón del hombre, mi hermano. Este don que le concede al hombre la capacidad sobrenatural de poderle creer y de seguir avanzando, aun a pesar de que no veamos nada claro. Sin embargo, veamos esto, mire, lo que le estoy comentando, versículo 13, de ahí mismo. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate, ni Abraham, ni Noé, ni los que mencionan aquí. Usted puede leer la carta a los Hebreos. Le llaman el salón de la fama de la fe. Todos aquellos que recibieron promesas y nunca las vieron. Esto está tremendo, porque me da evidencia que aun y a pesar de que la edad que vivió Abraham, lo que vivieron estos hombres, no llegaron a ver lo que se les prometió. Abraham nunca vio su descendencia completa como la arena del mar. Abraham nunca pudo ver la tierra prometida, sin embargo, lo creyó por fe. Mi hermano, si Dios te ha prometido algo, créele, créele. Él lo va a hacer de la manera en la que tú menos te imagines, en el tiempo de Él, no en el mío. Yo quisiera que, Señor, ya, ahorita, por favor, ya, acaba con ese sufrimiento. Pero Dios maneja otros tiempos muy diferentes a los míos. Entonces, ninguno de ellos recibieron lo que se les prometió y no lo vieron con sus ojos naturales. Sin embargo, esto no los desanimó, sino que siguieron adelante confiando en aquel que es fiel a su palabra. Su nombre es Cristo Jesús. Esto mismo entonces se requiere de nosotros, que tengamos esta clase de fe, que tengamos ahora como hijos de Dios con la simiente del Padre, este don que Él otorga cuando tú y yo nacemos de nuevo. Esa capacidad de permanecer aunque nuestros ojos no vean nada. Esto es el don de fe. ¿Alguien se acuerda de lo que dice Hebreos 1:1? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Fe es convicción. En el momento en que tú ves algo, ya no es fe. Si tú esperas algo de parte de Dios y ya lo quieres ver, ya no es fe, mi hermano. Necesitamos aprender a confiar aún y a pesar de que no lo veamos. Entonces, el don de fe es la capacidad dada por el Espíritu Santo, por eso es un don espiritual, por lo cual tenemos la seguridad de que Dios hace las cosas de lo que pedimos ahora y de lo que pediremos mañana. ¿Sí? Él lo ha hecho ya. Y si yo creo que Él lo ha hecho ya, entonces descanso. Como hace un momento, descansamos en la presencia de Dios. Entramos en el reposo. ¿Por qué? Porque yo ya no me turbo. Yo sé que aunque haga lo que haga, no puedo agregar a mi estatura un codo más. Aunque haga lo que haga y vaya a donde vaya, no voy a poder agregarle un pelo a mi cabeza. Porque ya están todos contados, aunque me pongan implantes. No puedo. Por más que me afane, por más que busque, no lo puedo hacer. Pero Dios sí. Y en esa capacidad yo confío en el Señor. Que Él usará los mejores medios para llevar a cabo sus mejores propósitos para mi vida. Entonces, quien tiene este don alienta a los demás, le da ánimo a los hermanos, lleva a la gente a los pies de Cristo, confía en el Señor, depende de Él, métete a orar, permanece en la oración fiel, no le bajes, sigue orando, no pierdas la esperanza. Y yo le doy gracias a Dios, de veras, porque en esta congregación hay varias personas con este don de fe, muy notable, personas de fe, de veras de fe. Vamos a creerle a Dios. Vamos a orar, no te preocupes. Y tienen esa capacidad de infundir en los otros la paz, la seguridad, la confianza. Anhelemos este don, mis hermanos. ¿Sí? Ahora bien, esta seguridad, esta fe, este don, se tiene que apoyar en las promesas de la Biblia escritas. Y sí lo voy a hacer más énfasis. Mi fe tiene que estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Por qué razón? ¿Cómo puede alguien tomar decisiones o creer algo que no está aquí? Eso sí sería una fe ciega. Y nuestra fe, mi hermano, no es ciega, que yo crea. Yo pienso que nuestra fe no es ciega. Pero luego por ahí otra religión dice, esto es dogma de fe. Es decir, no preguntes, solamente cree. No, discúlpame. Yo tengo que creer en lo que está aquí, por eso se llama fe basada en las promesas de Dios. Si no, entonces yo no puedo creer, porque mi fe no es ciega, mi fe es real. Mi fe está basada en lo que dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? En eso está basada nuestra fe. Entonces, como no lo entienden, llegan a decir esto. Bueno, voy a hacer esto, voy a emprender este negocio, voy a hacer esas cosas porque tengo mucha fe. Y dice el joven, voy a pasar el examen por fe, pero no estudié. Por fe voy a comprar esa casa y ese auto que tanto me gusta, por fe, pero no tengo los ingresos para pagar. No tengo asegurado mi trabajo de aquí a 3 años que dure el contrato, pero por fe lo voy a hacer. Por fe voy a entrar a la universidad más prestigiosa. Voy a ir a Yale, a Harvard, a Princeton. Bueno, aquí cerquita pues, a UCLA. Pero no tienes los grados que se requieren, no hay la solvencia económica, pero decimos, por fe lo voy a hacer y por fe voy a ir. Mis hermanos, este tipo de cuestiones son asuntos de carácter de sentido común. ¿Sí? Son cosas que tú dices, no, pues es que no es posible. O sea, ¿cómo voy a comprar una casa con una mensualidad de $4,000 cuando yo gano $3,000? No, es que no se puede, aunque tú digas por fe y lo declares y lo confieses, no va a ser posible. No puedo yo ir a una universidad de alta altura cuando no tengo ni los promedios, no tengo ni los ingresos. No puedo comprar ese carro que vale $80,000 si no puedo pagarlo. Son asuntos que no tienen nada que ver con el don de fe. Son asuntos de sentido común. ¿Me entiende? Sin embargo, escucha bien, si es la voluntad de Dios,
escúchame bien esto, que sea Dios quien te lo mostró, que realmente vas a ir a esa universidad, que realmente vas a comprar ese carro, que realmente esa casa es para ti, aunque todos te digan lo contrario y aunque tú veas que en tu cuenta de banco hay $0, si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿De qué manera? No me preguntes. Ahí entra el don de fe. Pero checa, si Dios te dijo, si Dios te mostró, si no te mostró, puede ser que comiste mucho pavo. Como yo, comí mucho pavo. Mis hermanos, es que en ocasiones nos podemos dejar llevar por las emociones. Y aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con bienes materiales. Todo lo que sea tangible, todo bien material. Mucho cuidado. Piénsalo, medítalo. El vendedor que va a estar ahí te va a estar, ándale, y hoy es el último día. En las últimas horas. Déjeme hablar con mi manager, ahorita regreso. Y nada, no hablo nada con él, no le crea. Y llega y no, es que ya no es cierto. Lo que quiere hacer es presionarlo. ¿Cómo ves, mi amor? ¿Cómo ves? ¿Lo compramos? Ay, por fe, ¿tú crees? Lo compramos. Así se han embarcado muchos. Pero si Dios te dijo, entonces créele. Por eso es un don de fe, mis hermanos. Porque es la capacidad de creer cuando todo parece estar en contra. Es que tú no vas a hacer esto, es que tú no vas a hacer aquello, es que no vas a ir a ese lugar, es que no vas a entrar, no te van a dar ese trabajo. Aunque todos te digan, tú lo crees. Porque Dios te lo mostró y porque Dios así te dijo. Pero si no es así, si Dios no te dijo nada, si no hay respaldo bíblico, ni te metas allí. Ni siquiera te aventures. ¿Sí? Porque si Dios no lo ha mostrado, no podemos aventurarnos, mis hermanos. Escucha, Dios no va a respaldar ninguna de las decisiones que tomemos cuando no lo respalda su palabra y su voluntad. Eso es una verdad. Por eso es importantísimo conocer las Escrituras, saber lo que está aquí, para saber y conocer que lo que le estoy pidiendo a Dios y en lo que estoy creyendo está basado en la palabra. Yo no doy un paso si la Biblia no lo dice. Yo no tomo ninguna decisión si este libro no lo afirma. Yo no me aventuro. Yo no sé tú, pero yo no. Si aquí está escrito, entonces hay respaldo de Dios. Si no, entonces no. El que tiene el don de fe debe aprender a esperar con mucha paciencia la respuesta de Dios. ¿Sí? Y eso es algo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, la paciencia. Qué interesante que va antes de la fe. Paciencia, benignidad, bondad y fe. Porque las promesas, mis hermanos, de Dios se reciben por la paciencia. Abraham y Sara, más bien Sara, cometió la insensatez de no esperarse al tiempo de Dios. Y cometió un error. Error que le costó hasta el día de hoy. Por no esperar. Espera, sé paciente, tranquilo. ¿Tienes el don de fe? ¿Crees? Ok, espera tu tiempo. Espera que Dios vaya acomodando todo. No te afanes, no te turbes. No, tranquilo. Y Dios comenzará entonces a acomodar todo de tal manera que tú puedas llegar al final decir, fue Dios. Y qué tremendo cuando Dios hace las cosas, ¿no? Vamos a ver a continuación algunas características con respecto a este don. A mí me parecen muy interesantes, muy importantes y que debemos de conocer. Fíjate, el don de fe se manifiesta en lo milagroso. En lo milagroso. Y quiero que notes esta palabra, milagro, que también es un don. Cuando hablamos de milagro, nos referimos a cualquier cosa que resulte maravillosa, asombrosa y que excede cualquier fuerza natural y facultades que tú y yo podamos tener. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, ¿será un milagro? Claro que es un milagro. Desde el momento de su concepción, cómo se desarrolla en el vientre de la mamá, cómo va creciendo, es algo impresionante. Y cuando nace todavía es mayor, dices tú, ¿cómo es posible?
Esto es un milagro de Dios, la vida. Y en cierta forma, mi hermano, el don de la fe realiza cosas sobrenaturales, cosas milagrosas. Y esto es por la razón que es Dios quien hace las cosas y no el hombre. Por eso es milagroso, porque lo hace el Dios Todopoderoso, no lo hacemos nosotros. ¿Sí? Este don entonces se manifiesta ante una necesidad muy apremiante. Te voy a poner algunos ejemplos prácticos. Aquella persona que tiene una enfermedad, cualquiera que sea, una situación fuera de control, tus hijos ya andan en drogas, qué sé yo, tu trabajo está muy mal, te van a despedir, te rebajaron horas, qué sé yo, comienzas a manifestar una situación apremiante. Mañana tienes que pagar la renta, no hay. Tienes que resolver un asunto urgente ya, de ahorita, ¿qué hago? Es aquí, mi hermano, donde el don comienza a operar. Y el que tiene este don dice, vamos a orar a Dios y esperar en Él. Sé que Dios lo hará. Sé que Él lo obrará en su momento. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? Esa persona dice, vamos a orar y vamos a confiar y esperar en Dios, porque esa persona, escucha, ha percibido en el Espíritu que Dios obrará a su favor. Yo creo que Dios lo va a hacer. Nosotros tuvimos una situación hace muchos años, mi esposa y yo, que todo parecía en contra. Es que no les van a dar eso, no se los van a dar, está muy difícil que se los den. Y bueno, quien tuvo ese don de fe, se acercó, de hecho, aquí está, se acercó conmigo y me dijo, Irán, todo está bien, vamos a orar a Dios, todo está en las manos de Él. Vamos a orar y oramos. Y gracias a Dios por su vida, porque pudo alentar mi corazón, pudo edificarme. Porque si no, de otra manera, tal vez yo me hubiera, ¿y qué tal si no? ¿Y si sí? ¿Y qué tal si? Esa es una pregunta, mi hermano, que destruye. O sea, ¿qué tal si no? Vamos a afirmar, asegurar, si Dios te lo mostró. ¿Sí? Entonces, quien tiene ese don entonces dice, vamos a orar a Dios y confiemos. Y lo dice porque ha percibido la voluntad de Dios y se motiva a confiar en Él. Y dice, vamos a orar para que Dios te sane. Vamos a orar para que Dios te supla esa necesidad que tienes. Mañana se vence tu renta. Vamos a orar. Vamos a confiar. Vamos a confiar en Él de que todas las cosas Él las va a resolver. Vamos a orar para que Él salve a tu ser querido. Y es aquí, mi hermano, donde el don comienza a operar y Dios se manifiesta con su gran poder. Como hace un momento cantábamos, el que afirma las montañas con su poder, el que afirma todas las cosas con su poder, el que tiene la capacidad de hacerlo. A Él le creemos. Si vamos a orar, vamos a confiar, ok. Y es ahí donde este Dios que afirma las montañas comienza a trabajar y a manifestarse y resulta que Dios suple tu necesidad. Te tocan la puerta. Hermano, aquí le traemos una despensa. Hermano, aquí es una gift card. Hermano, Dios me dijo que le diera para la gasolina. Hermano, aquí está, yo no sé, Dios me dijo. Dios comienza a contestar en base al don de fe que los que lo tienen lo comienzan a usar y comienzan a creer. Dios responde y sana milagrosamente a tu familiar, a quien sea que tú estés intercediendo por él, por el don de la fe que tienes. Dios contesta y resuelve el asunto difícil. Es que no sabía qué hacer, es que en el negocio estaban malas cosas, no sé, el empleado, qué sé yo, el patrón, mis compañeros, estaba difícil. Oramos a Dios en ese don, en esa confianza sobrenatural y Dios contesta. Y Dios afirma las cosas en tu vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Él es el que le da un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Dios es el que abre las puertas. Dios es el que te lleva. Jóvenes, Dios te puede llevar a donde Él quiera. Te puede abrir las puertas en el trabajo
en la universidad. Él es Dios, pero hay que confiar. Hay que tener el don de fe, hay que pedírselo a Dios. Es indispensable que la iglesia lo tenga. Por lo tanto, mis hermanos, este don que opera en los milagros va juntamente ligado con este otro don, el don de hacer milagros. Hay algunas personas dentro del cristianismo que dicen que este don ya no está operando actualmente. Y dijera, ¿será así? ¿Ya no hay milagros de Dios? ¿Verdad que sí hay milagros de Dios? Por supuesto, pero el don de fe tiene que operar antes. Y qué interesante es notar que el don de fe es mencionado antes del de milagros. ¿Te imaginas que aquel que tiene el don de los milagros, no, pues yo la verdad es que no sé si lo vaya a poder sanar? No, tiene que haber el don de fe para creerle a Dios que esa persona se va a levantar. Tiene que haber fe. Recuerdo en una ocasión que estábamos en una reunión allá en México, en una iglesia que estábamos apoyando, y estaba una persona en su silla de ruedas, paralítico. Y una hermana, estábamos en oración, fue movida, se paró de su lugar, impone las manos, ora, y a los 5 minutos ese paralítico se levanta. Ella no le dijo, levántate, no le gritó ni mucho menos, simplemente operó su don de milagros, sanidades, se levanta aquel hombre, comienza a caminar y toda la iglesia glorificando a Dios. Cuando se acaba el servicio, platicamos con la hermana y ya, oye, qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor hace las cosas. Y dice, sí, Irán, pero la verdad es que hubo un momento donde sí dudé. O sea, me entró la duda así como que, ay, si no se levanta, imagínate la vergüenza, ¿no? Delante de todos. ¿A quién le importa eso? La Biblia nos dice que impongamos las manos. ¿Y los enfermos qué? Sanarán. Por el don de la fe, porque creemos en el poder de Dios. Creemos que Él los va a levantar, creemos que Él los va a restaurar. Hay que imponer manos, mis hermanos. Eso es una doctrina fundamental de la iglesia. Pero hay que creer. Y ella entonces decía, es que yo, cuando nos estaba platicando eso, decía, es que yo me sentí indigna un momento. Dice, yo no puedo orar por él. O sea, ¿yo quién soy? Ni líder, ni panderista, ni el de la alabanza. Yo no soy nada aquí. Yo solamente soy un congregante normal. Pero ella operó en el don de fe. Ella no lo pudo haber hecho si no le hubiera creído a Dios. Yo sé, mi hermano, que Dios te ha puesto un sentir en tu corazón más de una vez con respecto a una persona. Y te dice el Señor, ve con él y haz esto, y ponle las manos. Ay, no, mira, es a ti. Y Dios quiere usarte, pero te hace falta la fe. Te hace falta creer. Y dudas, no, es que, la verdad es que no, yo no puedo. Por eso es importante tener este don y entenderlo, cómo funciona, mis hermanos. ¿Sí? El don entonces hará cosas milagrosas. Por eso Jesús dijo en una ocasión, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dijeren a este monte, pásate de aquí para allá, y si pasara, y se pasará y nada le será imposible. Vuelvo a preguntar, ¿todas las cosas no son posibles? A ver, ya se dividió aquí la cosa. ¿Todas las cosas son posibles, sí o no? A ver, republicanos y demócratas. A ver, ¿todas las cosas son posibles, sí o no? ¿Cómo? Con fe, pero ¿alguien por ahí dijo otra cosa? Conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Porque dicen entonces, el que cree todo lo es posible, ok, todo esto es posible siempre y cuando vaya acoplado con la voluntad de Dios. Pero los que no entienden entran en los excesos, en los abusos. Yo le puedo pedir a Dios todo lo que yo quiera. En una ocasión, fue algo muy chistoso, nos compartían que hubo alguien por ahí, un ministro, que tenía tanta fe, pero tanta fe, era un don súper desarrollado, que tenía tanta fe que creía que el diablo podía convertirse. Sí, él se puede convertir y yo voy a orar por él para que el diablo se convierta.
Este es un abuso y un exceso de fe, no opera así. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo pedimos a Dios en esa confianza y estamos alineados a la voluntad de Dios, cosas tremendas comienzan a suceder. Yo pensé que... Porque Dios hace cosas tremendas. Fíjese, vamos ahí a versículo 32. Usted está en Hebreos, ¿verdad? Okay, vaya por favor al versículo 32. Dice ahí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, escuche este don, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, escucha, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pregunta, ¿qué acaso estos hechos no son sobrenaturales? ¿No son milagrosos, sí o no? Estas son acciones, mis hermanos, poderosas de parte de Dios, que cuando están alineadas a su voluntad, repito, cosas tremendas comienzan a suceder. Imagínate esto, tapar bocas de leones. Que se te ponga un león enfrente para que veas. No, si vas al zoológico y los ves en el cristal, que está bien delgadito, y los ves así, hace algunos meses estuvimos ahí en el zoológico de San Diego, así estaba el león y te causa cierto temor porque sientes que se te va a balanzar y luego se te queda viendo. Y luego le hace, yomi, yomi. Entonces dices, no, mejor me retiro, ¿no? Imagínate tapar bocas de leones. Apagar fuegos. Esto no es un truco de magia, ¿eh? Yo no sé de qué manera apagaron fuegos, pero lo hicieron. Bueno, me acuerdo de uno, por ejemplo, Elías, orando a Dios. Señor, ahí está sacrificio, ahí están los vales. ¿Y qué hizo Dios? Mandó lluvia y les inundó ahí sus altares, ¿no? De una manera apagando. Estoy hablando solo de un ejemplo, ¿no? Pero yo no sé cómo le hicieron para apagar fuegos. Es algo que a mí me intriga, pero bueno, cuando estemos allá le preguntamos, ¿no? ¿Qué más? Esquivaron espadazos. Mira, eso está tremendo. Lo leemos así, pero de momento me pongo a pensar, esquivaron espadazos. Esto es como si literalmente te hayan atravesado una espada y no te pasó nada. Explícate eso. Hubo un accidente, yo no sé, y tal hice ileso. Bueno, esos hombres, dice que esquivaron espadazos, no les pasó nada. Sacaron fuerzas de debilidad y derrotaron ejército. ¿Cómo lo hicieron? Por la fe, operando precisamente en este don sobrenatural, mis hermanos. El don de fe entonces hace cosas poderosas y es algo que Dios hace de manera especial. Por ejemplo, Pedro, se me viene a la mente, Pedro, caminando sobre las aguas. ¿A poco no era un acto sobrenatural caminar sobre las aguas? ¿Qué requirió de Pedro? Fe, creer, en un acto milagroso, porque déjame decirte que yo sepa, nadie camina sobre el agua. Bueno, nada más Chris Angel, sale por ahí, un mago ahí, fraudulento, que dice que camina, ¿no? Y yo lo vi y dije, ay, no. Y después sale el video donde tiene plataformas abajo de acrílico y se ve que él camina sobre el agua, ¿no? Pues está pisando acrílico, ¿no? No ves que el acrílico con el agua no se ve. Pero que yo sepa, nadie camina sobre el agua. Pedro lo sabía. Sin embargo, requirió de su fe, de su confianza sobrenatural, aún y a pesar de lo que veía, y dijo, bueno, pues yo le creo al maestro. A ver, Pedro, ven, claro, dime tú primero. No, pues déjame asegurar. Ok, sí, ok, entonces ahí va. Y usted conoce la historia. El mismo Pedro, tiempo después, en el libro de los Hechos, levanta un cojo. Tuvo que operar en el don de la fe para poder levantar ese cojo. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que Jesús mismo nos anima a que tengamos fe inconmovible ante circunstancias difíciles. ¿Sí? Porque para Él no hay nada imposible. ¿Qué más? Otra característica respecto a este don es que debe de expresarse. Eso está bien interesante, fíjate. El que tiene el don debe de expresarlo, es decir, manifestarlo, usarlo. Y esta expresión tiene que ver con el hablar, el decir las cosas. El que tiene el don de fe, habla. Está bien, yo le creo a Dios y comienza a infundir en otros aliento. Debemos hablar, debemos de interceder por otros delante de Dios en ese don de fe. Yo te voy a ayudar a orar, yo te voy a ayudar en tu carga, en tu necesidad. ¿Sí? También el don se expresa a través de lo que sentimos. Vaya siguiéndome. Hablar, sentir. Los que tienen el don de fe están en completa paz, en completa calma, llenos de Dios. Yo no me puedo imaginar a una persona que tenga el don de fe y esté turbada, o esté con ansiedad. O no, esa persona que tiene el don de fe está tranquila, segura, en paz, imparte la paz, tranquilo. Y tú los ves con aquella seguridad, con aquella calma. Ahora, hermano, ¿sí estás sintiendo lo que estoy sintiendo? Sí, pero tengo paz. Tranquilo. Es que tú no entiendes. Yo, no, quizás no entienda su situación porque yo no la he vivido. Pero tengo paz, tengo seguridad de que Dios lo va a hacer. O sea, no necesito estar llorando, ¿verdad? O sea, claro que si hay sentimientos, por esa persona hay un afecto, una relación, se hace más estrecha y sí hay sentimientos. Pero pues estamos tranquilos. Y el que tiene el don está en paz, en calma, y lo da a los demás. Esta persona también tiene dominio propio para no dejarse llevar por los conflictos o la opinión de otros. ¿Sí? Por ejemplo, estaba en un grupo de hermanos y alguien dice por ahí, fíjate que nos pueden dar un edificio para nosotros. Y alguien dice por ahí, no, que te van a andar dando edificios a ti. No, si es para el... No. Es solamente un ejemplo, ¿no? O llegas con la familia y planteas un asunto y, oye, mira, me están ofreciendo este negocio. No, ¿qué te lo van a dar a ti? O sea, ni papeles tienes. ¿Cómo te van a dar un negocio a ti? Y la gente comienza a hablar y te comienza a infectar de sus puntos de vista. El que tiene el don de fe no se deja llevar por eso. Hay personas que escuchan lo contrario y si me permite decirlo, se agüitan. Pues sí, no me van a dar nada. No, pues está bien, me espero. El que tiene el don de fe permanece inconmovible. No, es que yo sé. A mí Dios me dijo, o sea, a mí Dios me reveló, a mí me mostró. Y lo que tú me digas está bien, se respeta tu punto de vista, pero yo me mantengo en lo que Dios me dijo y en lo que Él habló y en la firmeza que Él nos da. ¿Sí? Ahora bien, a mí me gustaría aclarar que no se debe de confundir la voluntad de Dios con el deseo personal, porque eso es algo que también daña. Yo puedo tener una buena intención para contigo. Yo te puedo decir, no, mi hermano, todo está bien. O sea, Dios te va a bendecir. O sea, Dios quiere prosperarte, brother. O sea, échale ganas y yo sé que Dios te va a abrir puertas y en una buena intención le digo a la persona palabras bonitas. Eso es lo que hacen los profetas de la prosperidad con la gente. Les hablan bonito, pero no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y por una buena intención yo puedo caer en un error del uso del don. En este caso de fe. Porque a mí Dios no me ha dicho nada con respecto a Él. Y yo, ¿cómo le voy a decir a Él? No, sí, todo va a estar bien. Y invierte tu dinero ahí. O sea, no hay ningún problema. Échale. O sea, Dios te va a prosperar porque Él así lo dijo. Él quiere, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Así que invierte tu dinero. ¿Y qué tal si no? Y tú estás infundiendo una esperanza que Dios nunca habló. Por eso no debemos de confundir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con los de Dios. Pero si es Dios, entonces sí, hablamos en el nombre de Dios. Mantente firme, brother. Todo va a estar bien. O sea, su voluntad es bendecirte, porque ya lo percibiste en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, en el caso del don de fe, es Dios quien toma la iniciativa y no el hombre.
Cuando no es el don de fe, mi hermano, nosotros nos movemos por nuestras emociones y comenzamos a operar así. Pero si Dios lo dijo, si Dios lo establece y Dios te lo muestra, Él entonces lo va a hacer. El don de fe también se expresa o se manifiesta por las cosas que hacemos. Note usted, hablar, ¿qué más dije? Sentimiento, y ahora por lo que hacemos. Nuestras acciones hablan del resultado de nuestra fe, ¿sí? Por lo tanto, si tu voluntad está rendida al señorío de Cristo y está controlada por el Espíritu Santo, haremos todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Todo lo que Él quiere que hagamos. Y por último, el que tiene el don de la fe tiene que operar bajo la obediencia a Dios. Si no hay obediencia, mi hermano, difícilmente podrá el don espiritual accionarse. Muchos quieren ser usados. Señor, úsame. Aquí estoy, pero no obedeces. No te alinees a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo Dios te va a usar? O sea, no se puede, es imposible. Y esto lo vemos claramente cuando Jesús en Juan 14:12 habla acerca de eso. Se lo voy a leer. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces aquí está la condición, el que en mí cree. Número 1, versículo 15. Si me amas, guardas mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Es decir, hay una relación íntima entre el creyente que tiene el don y el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber una comunión, mi hermano. Si no hay comunión en el Espíritu, estarás operando entonces en un don natural, sin respaldo, sin nada espiritual. Y aquí, mi hermano, son 3 aspectos, te los voy a mencionar bien rápido. Tiene que haber una obediencia absoluta y total. El que tiene el don tiene que estar sometido a hacer la voluntad de Cristo. Número 2, tiene que haber un quebrantamiento. Tiene que haber una reverencia, un respeto y una admiración por las cosas que Dios hace. Hay reconocimiento. Si Él te sanó, si Él te provió, es porque Él lo hizo, no yo. Yo no tengo nada que ver aquí. Cuidado con llevarse la gloria que le pertenece a Dios. Y número 3 es tener la humildad delante de Dios, que Él es quien se lleva toda la gloria. Por último, este don es bien necesario, y aquí sí quiero pedirte mucha atención, con eso quiero cerrar, porque este don, mi hermano, es tan necesario para la iglesia de los últimos tiempos. ¿Sí? Este don está dispuesto para todo aquel que desee estar lleno del Espíritu de Dios y gobernado por el Espíritu de Dios. Porque indudablemente, escucha, van a venir tiempos muy difíciles para la iglesia de hoy. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Y este don será necesario en cada uno de los que estamos aquí y en cada uno de los cristianos a lo largo de todo el mundo. ¿Por qué razón? Por las cosas que se van a venir en contra de la iglesia. La palabra es clara. Dice que en los últimos tiempos la iglesia sufrirá persecución, se entregarán unos a otros, y esto me habla de un dolor físico, sufrimiento inimaginable que la iglesia sufrirá en manos precisamente de este personaje llamado el anticristo, etcétera, ¿no? Pero mi punto es este, que usted y yo debemos de tener la capacidad de soportar cuando estas cosas comiencen a suceder. Que a usted no le turbe, que no lo llene de temor. Si entran a su casa y se lo llevan, o ves a tus hijos que se van, que se los llevan, a tu esposa, qué sé yo. Aún tu propia vida, que te tengan ya al punto de la muerte y que niegues al Señor. Y si no lo niegas, te vamos a ejecutar. Este don se requiere para esto. Para que en ese momento tú puedas ver la nueva Jerusalén.
puedas ver la gloria celestial en Cristo y que lo que te pueda hacer el hombre no te cause ningún dolor físico. Esto fue lo que la iglesia primitiva vivió, mi hermano. Todos ellos morían cantando alabanzas a Dios, morían alegres con sonrisas en sus rostros. Se cuenta de un hombre llamado George Wagner, que fue puesto en prisión por causa de su profesión cristiana. Y se usaron con él todos los medios para hacerle retractar. Cuando estaba en el camino a la horca, la procesión se detuvo frente al palacio para escuchar la lectura de sus consideradas herejías. Y uno de los teólogos verdugos le preguntó: Jorge, ¿no tienes miedo de morir así? Él contestó: a quien prefiero ver es a mi Señor. El teólogo le contestó: retráctate ahora y podrás volver a casa con tu familia. ¿No quieres volver a ver a tu familia? Antes de llegar a la horca, se encontró con su esposa y sus hijos, quienes se despidieran de él, rogándole: papá, por favor, niega al Señor. Mira, te amamos. Ya me imagino yo a sus hijos chiquitos, yo me imagino a los míos, rogándome: papá, por favor, niégale. Te van a matar, ya no te vamos a tener. Mi mamá, imagínate a la esposa abrazándolo. Ay, niégalo, por favor. O sea, yo, por la evidencia del testimonio, no eran cristianos. Niégalo, por favor, regresa con nosotros a casa. Papi, regresa a casa con nosotros. Imagínate el corazón de este hombre. Él contestó: mi familia es tan preciosa para mí que todas las riquezas del duque no podrían comprar. Pero de ella me separo por el profundo amor que tengo a Dios. El verdugo le volvió a preguntar: ¿verdaderamente crees en Dios, Jorge, tan profundamente como lo has dicho? Él dijo: sería muy difícil ir a una muerte tan terrible y tan horrenda si no tuviera esta fe. Al momento, un sacerdote ofreció decir algunas oraciones por él después de su muerte. Por ahí un curita se levantó: no, vamos a orar por ti después de tu muerte para que te pases el limbo y el purgatorio y todo eso, y ya te vas para allá. Y él dijo: no necesito de sus oraciones ahora. Necesito que oren por mí ahora, que Dios me dé paciencia, me dé humildad y me dé fe para soportar ahora. Después de mi muerte ya no necesito oraciones. Este es el testimonio, mis hermanos, de cómo el don de la fe opera en una situación como esta. Yo no sé cuándo será el momento en que la iglesia comience a ser perseguida, pero tú ya escuchaste ese mensaje acerca de este don. Y si no lo tienes, pídeselo a Dios, para que en este momento puedas permanecer inconmovible y que tú tengas la seguridad de que en el momento en que te atraviesen tu corazón, que te den en la cabeza, que desaparezcas de este mundo, tengas la seguridad que estarás con Cristo por siempre, en toda la eternidad. Eso es lo que yo espero. De eso se trata este don, mis hermanos. El don de la fe. Vamos a orar. Le invito a ponerse de pie. Gracias, Señor. Si tú estás agradecido con Dios por su palabra, dale gracias a Él y dile: Señor, simplemente te damos gracias porque en tu palabra encontramos la verdad. Encontramos, Señor, las cosas que tú nos quieres enseñar. Y qué privilegio, Señor, es tener tu palabra escrita. Ahí están tus pensamientos, están las cosas que tú has querido mostrarnos. Y dejaste, Señor, tantos ejemplos que ahora, Señor, edifica nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Hemos aprendido, Señor, respecto a este don espiritual que indudablemente, Señor, es tan especial. Y lo hace especial porque proviene de ti, Señor, de tu Espíritu. Y también es especial, Señor, porque lo necesitamos. Esa es la verdad. Necesitamos, Señor, este don. Saber, Señor, que tú lo otorgas a quien te lo pide.
para que, Señor, en esos momentos difíciles podamos seguir confiando en ti, aún y a pesar de las cosas que veamos a nuestro alrededor. La gente nos podrá decir todo lo contrario, Señor, pero esta capacidad sobrenatural nos hace llevar, Señor, nuestra confianza solamente a ti. Pídele a Dios esto. Si tú has entendido este mensaje y tienes esa necesidad de que Dios coloque ese don en ti, yo quiero invitarte a que de una manera simbólica se lo pidas a Dios, levantando las manos. Señor, venimos delante de ti, Señor, humillados, sin soberbia, sin orgullo. Venimos a ti, Señor, porque tenemos necesidad. Hemos entendido la importancia de este don, Señor. Y queremos, Señor, con ese corazón humilde, sencillo, pedírtelo. Si no ha estado en mí, Señor, ten a bien regalármelo, Señor, porque lo necesito. Creer más allá de lo que pueda haber. Que este don, Señor, me afirme en mis convicciones. Y saber usarlo con responsabilidad, Señor. Para que los demás puedan ver y temer y puedan conocerte, Señor. Incluso los que aún todavía no saben de ti. Mi familia, Señor. Seguir orando por ellos, intercediendo por su salvación. Gracias, Señor. Dale gracias a Él porque Él lo dará abundantemente si tú se lo pides. Dile gracias, Señor. Te doy gracias anticipadamente porque tú me lo das. Porque esa es tu voluntad, Señor. Bendecirnos, ayudarnos, equiparnos con las cosas espirituales que cada uno necesitamos, Señor, para enfrentarnos a una vida cristiana en este mundo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dale gracias a Él y, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este don. Deposítalo en cada uno de nosotros.